proceso de vacunación en Chile ya lleva más de 5.800.000 personas. Sin embargo, aún quedan dudas de su efectividad ante nuevas variantes que han ido emergiendo en el mundo. En ese sentido, poner en contexto, la canciller de Alemania, Angela Merkel, de hecho señaló que dicho país está viviendo una nueva pandemia debido a la propagación de la variante británica. Queremos conversar más sobre estos temas. Estamos ya en contacto con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, Nicolás. Muy buenos días. A ver, quiero comenzar con ese punto, la preocupación desde Alemania con respecto a la variante británica. En algún minuto, Miguel, se hablaba de una variante que era más infecciosa, y ahí lo complicado de esta variante, pero no así más mortífera que las que se han ido conociendo. También poniendo el contexto a quienes nos ven que el virus ha ido mutando muchísimas veces. Aquí hay un cambio, digamos, desde la percepción del gobierno alemán, que dice que es más infecciosa, pero también es aún más mortífera. ¿Hay evidencia de eso? Sí, hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso. Vamos, obviamente, aprendiendo día a día. Hay muchas variantes que van surgiendo. La gran mayoría no tienen un efecto relevante, afortunadamente, y algunas pocas, que se llaman variantes de preocupación, sí lo pueden tener. Y ahí tenemos la variante británica, la sudafricana, brasileña, y van surgiendo otras. Y hay que ir evaluando cuál es el impacto de esta variante en las condiciones de mayor transmisión o de mayor severidad. Por ahora, la evidencia sugiere, basada fundamentalmente en observaciones epidemiológicas, que algunas de estas variantes claramente han predominado sobre otras, la variante británica específicamente en Europa y en el resto del mundo, lo cual hace que tengan lo que se llama una ventaja comparativa, que permite que venza a las otras circulantes y predomine. Y eso causa más casos, la transmisión bajo análisis epidemiológico es que es más transmisible. El tema de la severidad, sin embargo, hay que verlo con más cautela por ahora. Esto va evolucionando en el tiempo, sí. Porque solamente por el hecho de tener más casos, de ser más transmisible, van a haber más casos severos. Porque claro, sabemos que hay una proporción de casos severos en cuanto a los casos totales. Aquí hay un tema, Miguel, perdón, de la proporción de, entre mayor cantidad de casos, desgraciadamente, la posibilidad de mayor hospitalizaciones graves se da, digamos. O sea, es un tema también de las cifras. Son personas, yo lo sé, pero las cifras, y lo estamos viviendo aquí en Chile, considerando que se llega a cerca de 7.000 casos nuevos, la cantidad de personas hospitalizadas tiene mucho que ver con esa proporcionalidad, con esa proporción, perdón. Es exactamente eso, y por eso el mensaje fundamental sigue siendo el evitar los contagios. Y no hay cambio en lo que hay que hacer ahí. No es que necesariamente para parar estas variantes tenemos que adoptar medidas nuevas, como usar 2 o 3 mascarillas en vez de una, por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo a la población que sea entendible, porque pudiera ser más transmisible. Lo que hay que hacer es extremar las medidas de separación, del buen uso de la mascarilla y lavado de manos para evitar, porque esas mismas medidas van a prevenir la transmisión de estas variantes por lo que sabemos hasta ahora. Y estas variantes surgen en aquellos lugares donde hay más casos y porque está más descontrolado el virus, porque mientras más virus circulantes hay mayor posibilidad que hayan mutaciones, que vayan reproduciéndose estos virus y muten y surgen nuevas variantes. Por eso tienden a surgir en lugares como en Brasil o en el contexto global europeo, que son poblaciones muy grandes. Y ahí entonces el mensaje fundamental por ahora es que podemos parar todo esto en la medida que seamos capaces de mantener las medidas fundamentales de aislamiento, uso de mascarilla y lavado de manos, pararlo por lo menos para mantenerlo controlado, claro, hasta que las vacunas esperamos empiecen a hacer su efecto, que sé que es el segundo punto a discutir. Sí, y vamos a ir a eso, pero antes, doctor, con respecto al tema de las variantes y justamente las vacunas, ahí está la duda también, si efectivamente estas mutaciones, estos cambios, estas nuevas variantes se hacen más resistentes a la vacunación. Hasta el minuto, efectivamente, ¿las vacunas que existen pueden abordar estas variantes británicas, sudafricanas, brasileñas? Claro, y ese es un punto muy relevante y se están estudiando, pero con mucha detención, lo que uno puede decir por ahora de los estudios que han ido saliendo, que no son llegar y hacer, no son fáciles, hay que hacer evaluaciones con las muestras de suero de personas vacunadas con una u otra vacuna
y ver si los anticuerpos neutralizantes neutralizan las variantes, y decir que eso solamente está midiendo una parte de la respuesta inmune. No está midiendo toda la activación de la inmunidad celular que también tienen estas vacunas y que podrían estar dando una ventaja protectora adicional que solamente midiendo en el laboratorio si los anticuerpos que uno toma en el suero esa persona neutraliza o no estas variantes. Así es que hay que ser cauto. De la evidencia que se ha ido generando, las pruebas, porque es evidencia no robusta todavía, es que las vacunas tienden a proteger aún contra estas variantes. Hay que ver si hay alguna protección diferencial de una vacuna a otra, porque las vacunas son diferentes plataformas. Claro. Alguna hipótesis es que la vacuna justamente de Sinovac, por ser un virus completo, inactivado, con muchas proteínas estimulando el sistema inmune, quizás podrían tener una mayor posibilidad de proteger contra variantes que vacunas que usan proteínas específicas, que van a atacar solamente una proteína. Claro, por tener el virus completo, digamos, es decir, ser parte de la base de estas variantes que estamos comentando. Entiendo que es así. Exacto. Ya. Pero eso es hipotético. Hay que ver lo que muestra la evidencia, y por ahora hay indicios, pero todavía falta ver la robustez de que la vacuna Sinovac, por ejemplo, estaría confiriendo protección contra variantes, por ejemplo, en Brasil, donde se ha visto que a pesar de haber ya circulación importante de variantes brasileñas, se ve una caída en las personas vacunadas del número de casos. Son sugerencias indirectas que hay que irla viendo con mucha precaución. Hay otros estudios de la vacuna de Oxford AstraZeneca, hecha en diferentes poblaciones, que demuestran que protegen contra variantes, otras que a lo mejor protegen un poco menos, de tal manera que hay que ir mirando esto, y se está haciendo. Lo importante es, hay que disminuir la transmisión, que hay que seguir vacunándose. Las vacunas sirven en forma muy, muy significativa. Si van a disminuir en algo su protección o no, porque predomine una variante muy específica, cosa que en Chile no ha ocurrido por ahora, pero si llegara a ocurrir, lo vamos a ir viendo en el tiempo, eventualmente si se requerirá o no un refuerzo de vacuna más adelante. Pero por ahora, el efecto de vacunación incluso ya se empieza a ver en los adultos mayores con la disminución de casos severos. Doctor O'Ryan, Chile ya tiene más de 6 millones de personas vacunadas. Falta lo que es el balance, digamos, del mediodía, pero uno entendería que ya con el ritmo de vacunación se debe haber superado esa cifra. Y aquí hay una pregunta que muchos se hacen, quienes nos están viendo hasta ahora. Si llevamos tanta gente vacunada, nos falta todavía de todas maneras, pero mucha gente vacunada, 6 millones de personas, un porcentaje importante con segundas dosis, es decir, con un alto grado de inmunidad. ¿Por qué se da el contexto actual de la crisis sanitaria? Con cerca de 7.000 casos nuevos, 37.000 casos activos, el número de hospitalizados, ocupación de camas críticas que ya está en el 94-95%. ¿Cómo se conversan esos dos mundos, digamos, de nuestro país? Por un lado, una vacunación muy amplia, pero también una crisis sanitaria muy crítica. Claro, porque es una carrera. Es una carrera del virus, por un lado, que está infectando a la población, y de la población que estamos inmunizando, por otro lado, para intentar parar el virus. Y partimos tarde. Partimos tarde porque estamos desarrollando las vacunas. Sí, entre comillas, partimos tarde comparado con el virus. El virus nos llevaba 500 metros de ventaja cuando empezamos a atacar con la vacuna para intentar pararlo. Y entonces estamos tratando de apagar un incendio ahora con la vacuna, no tratar de prevenirlo de alguna manera, si tuviera que ponerlo de una manera muy, muy gruesa. Y la única manera de empezar a parar el incendio con la vacuna es, primero, proteger a las personas contra las infecciones graves y muerte, que es lo que estamos logrando con todas las personas después de su segunda dosis. Eso es muy importante. La primera dosis confiere muy poca protección, y ya hemos visto personas que han tenido infección grave, incluso fallecido con una dosis, porque está recién despertando el sistema inmune. La probabilidad de que eso ocurra después de la segunda dosis, 15 días, no es imposible, pero disminuye en forma significativa. Entonces esa es la primera meta, el tratar de disminuir las infecciones graves y los fallecidos, que se debería estar logrando en un buen porcentaje, no todo, pero un buen porcentaje, con las 2,5 millones más de personas que ya tienen su segunda dosis, especialmente después de los 15 días después de la segunda dosis. Todo esto es importante para que la gente no se relaje nunca, porque aún con las 2 dosis, después de 15 días,
la protección no es completa, pero especialmente antes de eso, que piensen que con una dosis o al poquito reversido los 2 dosis estoy listo. No. Habiendo virus circulando todavía estamos en riesgo. Entonces, lo primero es cortar eso y con 2,5 millones de personas o más con más de 2 dosis deberíamos empezar a ver el efecto en la mortalidad. Pero para ver el efecto en la disminución de la circulación viral, que no siga infectando a mucha gente con una dosis de vacuna o con ninguna dosis de vacuna, la mayoría de adultos jóvenes, se requiere mucha más vacunación que la que tenemos ahora. Tenemos mucha. Hay que duplicarla o triplicarla para poder empezar a ver ese efecto de rebaño. Y eso lo vamos a empezar a ver en varios meses más todavía. De tal manera, lo que vemos ahora no es para nada una sorpresa, lo que uno espera del comportamiento de una epidemia desatada, entre comillas, al cual la empezamos a golpear con una rápida vacunación. Hay una alta circulación del virus, como usted dice, doctor, y quiero ir a un tema que también está en la discusión y relacionado. Usted, con los datos que se tienen actualmente sobre la circulación del virus, sobre casos activos, sobre ocupación de camas críticas, los distintos elementos técnicos, solamente lo técnico, ¿usted ve necesario aplazar, por ejemplo, las elecciones del 10 y 11 de abril, pese a que son 2 días? Yo sé que es un punto más bien político y todo, pero desde lo técnico, como está actualmente, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay una pregunta compleja. Sí. Obviamente la situación actual es complicada desde el punto de vista sanitario. Si el traer a buena parte de la población durante 2 días a una actividad que sabemos que es multitudinaria, a pesar de mantener todas las restricciones, si eso va a, de alguna manera, atraer a gente que se junte, y eso puede producir un aumento de casos en un sistema que está al borde del colapso, y eso llevar al colapso, obviamente habría que evaluar si están dadas las condiciones o no para que eso ocurra. Obviamente dista de ser ideal, estamos ahí en un equilibrio muy, muy fino, sí. y son decisiones que hay que mirarlos así, poniendo todo esto sobre la mesa. Así que es complicado, hay un riesgo, y esto lo está mirando, estoy seguro, la autoridad con detención para tomar finalmente una decisión que es muy, muy compleja. Lo importante es lo que puede señalar el Consejo Asesor. Y para ir a otro tema, doctor, es súper complejo, claro, aventurarse a decir si hay que postergar o no, pero por eso iba al punto de vista desde lo técnico de lo que estamos viviendo. Es una situación, la de hoy, la situación sanitaria en todos sus aspectos, todos sus puntos, más crítica, más peligrosa también que, por ejemplo, en el plebiscito del año pasado, que recordemos, también se tuvo que postergar porque estábamos en una debacle entre hacerlas o no debido a que estábamos con la pandemia en una situación muy compleja. Uno podría decir, simplemente mirando los números, que estamos, claro, en una situación más compleja que en la del plebiscito del año pasado, por lo que se ha repetido. No estamos, desde el punto de vista de COVID, en una situación tan crítica como en el pic de junio del año pasado, porque si bien los números parecieran que sí, ¿no es cierto?, 7.000, hoy ya bajó a 6.000, vamos a ver cómo estamos, que son los 6.000 de junio del año pasado. Sin embargo, eso se debe parte a que tenemos 3 veces más de detección, claro. El porcentaje de posibilidad es bastante menor ahora, que ahora tenemos alrededor de 4.000 personas sintomáticas, en el caso de junio eran 6.000 sintomáticos, y en donde las UCI estaban ocupadas con un 95 personas con COVID y ahora un 70%. Ahora, eso es un hecho a la causa. Eso igual en este momento, con la situación que tenemos, es una situación muy, muy compleja, especialmente el disponer de suficientes equipos y camas de unidades de cuidado intensivo para hacer frente a un incremento de casos. Ahora, como las UCI se ocupan y empiezan a verse el ocupamiento 10 días después de que ocurren los casos y uno va relacionando los incrementos, hay que ir viendo las señales, las proyecciones de cómo van a estar la UCI en relación a cómo estaba el número de casos. Y eso, perdón, doctor, eso es lo complejo de esta situación sanitaria, que hay que proyectar. No se puede tener una ciencia cierta de lo que va a suceder mañana o en 5 días. Siempre la mirada, lo hemos aprendido mucho en estas conversaciones con usted, es
a promedio 14 días, ya sea con medidas de cuarentena, ya sea con la situación de camas críticas, ya sea con la vacuna. Todo es con una mirada de 14 días, poco más, digamos. O sea, eso es lo difícil. 14 días, y es increíble cómo el virus y la epidemia va haciendo bastante matemática en ese sentido, cómo las curvas se van sobreponiendo. Claro. Y de ahí entonces estamos mirando siempre los diferentes indicadores, y un indicador muy importante para mí es el número de casos sintomáticos nuevos que estamos teniendo día a día, porque esos son los que van a ir determinando el ocupamiento de la UCI en 10 o 12 días más. Y podrían haber señales positivas en los últimos 2 o 3 días. Siempre me gusta ver la luz de la esperanza, con cautela, pero de esperanza, de que si uno ve los últimos 2, 3, 4 días, hay una tendencia que los casos nuevos por lo menos no siguen disparándose hacia arriba, como pasó hace 2 semanas atrás, lo que podría estar indicando un efecto de la restricción de movilidad que se ha hecho en el país. Obviamente hay que ir mirando esto semana a semana más que día a día, porque de repente hay fluctuaciones importantes, pero ya empieza, a mi manera de ver, a verse una tendencia quizás de una restricción de la curva, que no es tan intensa como era hace 2 semanas atrás. Y eso podría llevar a proyectar que a lo mejor podría ralentizarse un poco el ingreso a UCI en las próximas 2 semanas. Pero esto hay que mirarlo con mucha atención y cautela, porque estamos nuevamente, como estábamos un tiempo atrás, estamos en un equilibrio bastante fino y duro del ocupamiento de las camas UCI, que es crítico. Doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación, distintos temas, y por supuesto estamos en contacto para ir también educando, informando y por sobre todo poniendo el contexto, la necesidad del autocuidado. Aquí hay muchas medidas, pero lo más importante es que parta de uno. Hay vacunación, pero nos vamos a tener que cuidar todo el año y ahora más que nunca. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto y agradezco que Televisión siga haciendo estas conversaciones para ir conversando con la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.